Si sale, lo hacemos. Si no sale, no lo hacemos. No estás realmente comprometido con el problema, ¿no? En ese momento no había nada. O sea, ahí como que descifrando la pólvora en Perú y pensando, ok, lo único que me enseñaron es identifica un gran problema y luego crea una solución tecnológica y pivotea. Y así fue. Empecé a buscar diferentes problemas para resolver, que es algo que tampoco no es que aconseje, como que salgan a buscar problemas. Pero no llegamos a ningún lado porque tomar decisiones entre 5 personas era imposible, la velocidad era lentísima. Luego empezaban a salir temas como que yo siento que lo estoy haciendo más y tú estás haciendo mucho menos. Mi highlight de esa experiencia es la red. Esas 80 personas con las que tuve la oportunidad de estudiar, todos eran unos cracks en su industria, una trayectoria increíble, y ha sido probablemente la primera vez que sentí el impostor syndrome, el síndrome del impostor, pero sí serio, serio. Solucionar el problema no a través del activismo de decir consumo menos carne, apagamos las luces un día y cosas por el estilo, es no, cómo usamos la tecnología para resolver los problemas más difíciles de la humanidad. Estamos bien cerca de que el día de mañana tú puedas comprarte una carne, no puedas distinguirla si es sacada del animal o si ha sido creada en un laboratorio y está al mismo precio o a menor. Hay mucho estigma con el fracaso y yo lo que le diría es no tengan miedo de aceptar de que hasta aquí nomás estuvo bien, que te importe lo que las demás personas van a creer de ti. Lo acepto, o sea, yo nunca he logrado hacer un emprendimiento que yo pueda decir ha sido exitoso. Han tenido sus éxitos, pero nunca llegaron a ser exitosos. Yo tengo I have a dream. Una de las cosas que me encantaría poder lograr es ayudar a una startup a hacer IPO en Nasdaq. Poder acompañar a ese founder a dar el campanazo. ¿Qué nivel de valor agregado le has dado a esta startup, a estos founders que quieren que estés tú parado al costado de ellos el día del campanazo? Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innovación sin Barreras. Soy su anfitrión Jaime Sotomayor y hoy les tengo un episodio algo distinto. No hace mucho tuve el honor de ser invitado a Caminantes Podcast, un show increíble conducido por Alexander Mayor, un buen amigo y apasionado emprendedor. Tuve en el pasado la suerte de invertir en su startup, Fitco, cuando yo ocupaba el rol de portafolio manager en Guaira, Perú. En este episodio no soy el que hace las preguntas. Esta vez estoy sentado al otro lado del micrófono para compartir mis experiencias, aciertos y sí, también mis fracasos. Hablamos sobre mi trayectoria como emprendedor, mi paso por Singularity University, los desafíos que he enfrentado en el fascinante pero muy retador mundo de la biotecnología y cómo he venido haciendo la transición de ser emprendedor a inversionista. No creo tener todas las respuestas, pero si alguna de mis experiencias puede ayudar o inspirar a alguno de ustedes, entonces habrá valido la pena compartirla. Por eso he decidido retransmitir el episodio aquí en Innovación sin Barreras. Antes de iniciar este episodio, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Caminantes Podcast y al newsletter alexandermayor.substack.com para estar al tanto de los consejos y experiencias que comparten los caminantes. Ahora sí, sin mayor preámbulo, aquí les dejo la conversación que tuve con Alexander en el episodio número 13 de Caminantes Podcast. Que lo disfruten. Jaime, qué gusto. Bienvenido a Caminantes Podcast. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias por la invitación. Ahora estoy al otro lado de la mesa, ¿no? Te he tenido a ti en el podcast como ya 3 veces, ahora yo estoy acá. Tal cual, se invirtieron los roles. Sí. Así que va a ser una conversación bastante interesante. ¿Sabes? Justo hablábamos ahorita off the record, que obviamente nos conocemos ya hace un poco más de 5 años y yo creía que conocía tu historia, pero haciendo el respectivo research, ¿no? La investigación para esta entrevista, dije, wow. O sea, definitivamente es un caminante total, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando estábamos en Guaira, tú llegaste a ser country manager ahí, logramos celebrar la primera venta de Fitco internacional. Sí. Tu camino es extenso y empieza muchos años antes, ¿no? Y me encanta porque has tenido distintas facetas. La etapa de emprendedor, que lo sigue siendo, ¿no? Con los podcasts que manejas, sobre todo con Innovación sin Barreras. Creaste una biotech, que muchos se dirán, ¿qué es eso? Ya nos contarás. Así es. Has estado en la parte de creación de ecosistema y sigues estando, ¿no? Con Shift hoy en día, pero pasando por USIL, por V Lima, obviamente por Guaira, hoy en Shift, ¿no? Y hay novedades nuevas que nos traerás, ya hablaremos con algún fondo que estás levantando por ahí. Así que muy emocionado por esta conversación porque estoy seguro que quien nos escuche va a aprender de tu gran camino. Y me gustaría empezar
con una historia que me llamó mucho la atención, ¿no? Que contaste en una de tus entrevistas. Tú llegaste a ser country manager de Guaira, pero 6 años antes postulaste a Guaira y te dijeron que no. Cuéntanos de esa experiencia. O sea, ¿qué tal vuelta de vida? Cuéntanos de esa experiencia, porfa. Sí, a ver, yo en ese momento yo estaba trabajando para una empresa de tecnología, era una boutique que desarrollaba software para grandes empresas. Y yo estaba ahí como ejecutivo de cuentas, un poco manejando grandes clientes y desarrollando este software. Pero me hice ya en sí era buen amigo del dueño, pero nos hicimos súper patas. Y siempre teníamos esta idea de deberíamos hacer una empresa de tecnología juntos. O sea, él tiene pues todo un know-how, todo un recorrido y yo quizás ese espíritu joven de querer hacer las cosas. Y así es como decidimos que queríamos armar una empresa en conjunto. En ese momento, una de las cosas que sentíamos que hacía falta era una empresa de etiquetera, ¿no? No tanto pensando ser el reemplazo de ese momento para comprar entradas a un evento, sino para que tú puedas gestionar tu propio evento, ¿no? Básicamente queríamos el Eventbrite, pero para Perú. Estamos hablando de 2011. Pre-Joinas. Se crea recién el siguiente año, ¿sí? O 2 años después, si no me equivoco. Y la cosa es que, bueno, en ese momento apareció esta iniciativa de Telefónica totalmente nueva que se llamaba Guaira. Y ¿no? Guaira significa viento en quechua y justamente la idea era traer como que este cambio, ¿no? Este viento de cambio a la región, a toda Latinoamérica, porque muchos de los emprendimientos se estaban arrancando en otros ecosistemas tipo Silicon Valley, Europa, y el talento estaba siendo jalado de América Latina justamente a esos hubs. Entonces, ¿por qué no cada país donde Telefónica tiene presencia pueda apoyar y desarrollar ese ecosistema, ¿no? Y ese es un poquito el motivo por qué arranca Guaira y ha evolucionado en el tiempo y podemos conversarlo eso si quieres después. Pero en ese momento decido, bueno, apostulemos a esta iniciativa porque si nos financian, pues ya, vamos para adelante. Y evento increíble, ¿no? Era en el Mariangola, si alguno está en Perú, sabe, ¿no? El Mariangola era el point de los eventos en esa época. Y el primer piso era un auditorio gigante, iban teniendo diferentes speakers que venían a hablar y en simultáneo, en una de las ventanas que estaba arriba, podías ver a los tiburones, ¿no? En ese momento no existía Shark Tank, pero digamos, hoy en día se entienden, ¿no? Y era un panel con 4 o 5 jueces y iban pasando los emprendedores, las startups finalistas. Y llegamos a la final, eran 20 compañías las que iban a ser evaluadas, 10 nomás fueron escogidas. Ya spoiler, no me escogieron a mí. Pero fue increíble ese proceso de presentarle a estas personas que tenían experiencia de negocio, probablemente no necesariamente han arrancado startups, porque era un término que ni siquiera se escuchaba en el ecosistema. Tal cual. Como que tenían que ir escogiendo cuáles 10 compañías tenían este potencial de volverse grandes empresas, ¿no? De hecho, de ese batch salió Cine Papaya, ¿no? Que terminó siendo adquirido por Fandango, pero ese día en el pitch no eran una plataforma para comprar por internet entradas, era una especie de Netflix. Ah, no te creo. Sí. ¿A qué hablas? Como uno va pivoteando en el tiempo, ¿no? Es increíble. Pero en ese mismo pool de emprendedores, ahí hice excelentes conexiones, aparte que habían talleres donde te ayudaban a hacer tu pitch, o sea, fue un súper evento que realmente jaló la atención del ecosistema, pero al final lo que me llevo de esa memoria es haber presentado ante estos tiburones, ¿no? Eran jurados hombre y mujer, ¿eh? De esa época tenían clarísimo que necesitaban esa diversidad en el pensamiento, y me acuerdo clarísimo después en el tiempo juntarme ya bajo el rol de director de Guaira y poder contarle a esa persona que fue jurado, tú quizá no te acuerdas de mí por esa época, pero no me escogiste. Ah, te lo volviste a encontrar, qué buena. En verdad, cómo da vuelta la vida. Así es, pero se he vuelto a encontrar en el futuro. Es más, me he juntado hace poco con uno de ellos para hablar sobre el tema del fondo, que podemos conversarlo después. Y le cuento, bueno, tú no aceptaste mi, mi emprendimiento. Estamos hablando más de 10 años después, ¿no?
no hay rencor, cero rencor. Qué buena. Porque si no, otro hubiera sido mi destino. Connecting the dots, ¿no? Como dice Steve Jobs, o decía. Así es. Todo tiene un porqué. ¿Y qué hacía? O sea, ¿qué hacía la empresa con la que postulaste? La verdad es que son esos emprendimientos que ya tú dices, los hice solamente para ganar un concurso. Ya. Típico pitch que si me vienen y me lo hacen el día de hoy, a mí al toque le digo no. O sea, se nota que no están comprometidos. Tú no invertirías en el Jaime hace 10 años. O sea, yo no hubiera invertido, yo no. O sea, por eso digo que los jueces tomaron buena decisión, porque yo no hubiera invertido en esa empresa. No voy a listar los diferentes factores, pero uno de ellos es que fuimos por la plata, ¿no? O sea, si sale, lo hacemos. Si no sale, no lo hacemos. Eso no está realmente comprometido con el problema, ¿no? Claro. Otra de las razones, y esta sí es anecdótica, es que ese día el ingresar al evento fue caótico. Fue caótico. O sea, las colas, toda la parte de los credenciales. Entonces, cambiamos nuestro pitch para que cuando arrancara era, bueno, nosotros hacemos ABC y hubiéramos podido resolver el problema que tuvimos el día de hoy a la hora de ingresar a este evento. Y yo creo que eso no cayó muy bien. Qué buena tal historia. Mencionaste, claro, algo clave, que en esa época estoy seguro que igual los Sharks, ¿no? Los jurados, eran gente muy, muy capaz en negocios, pero claro, hace 10, 15 años en Perú y en general en Latinoamérica, la palabra startup era como de qué me estás hablando, ¿no? Venture capital, todo lo que sabemos hoy en día no se conocía. Tú tuviste una historia particular porque aprendiste de este mundo en San Francisco, ¿no? En la Meca, en la cuna. ¿Cómo llegaste? Cuéntanos de ese programa en Stanford. Sí, o sea, eso fue súper interesante porque yo estudié sistemas en la Universidad de Lima. Era lo que yo quería era esa carrera que complementara negocios y tecnología. O sea, siempre me gustó emprender y siempre me encantó la tecnología y esa era la combinación de ambas. Pero desafortunadamente en ese momento, no quiero decir que hoy día sea igual, de hecho creo que es distinto, el foco mucho de esa carrera era volverte una especie de gerente general para una empresa tipo IBM o de SAP o implementador de SAP, y se perdió un poco ese tema de querer ser emprendedor mientras que estaba en la universidad. Pero ni bien terminé la universidad, después le digo, papá, mamá, ya hice todas mis prácticas profesionales, ya probé el mundo corporativo, he trabajado en Siemens, en PwC, en IBM, quiero emprender, que era el motivo por el cual entré a estudiar esta carrera. Entonces, decido hacer como que el equivalente a un IBM, pero para pequeñas empresas, ¿no? Una especie de consultora de tecnología, iba y le pichaba a las empresas, esto deberías de tener, y luego volteaba y buscaba partners que sean técnicos implementadores y ellos se encargaban de hacer la implementación. Y era una empresa, digamos, tradicional de tecnología, ¿no? Y en ese momento decir tradicional de tecnología suena raro, pero hoy día para mí eso hace todo sentido. Para mí hay empresa de tecnología tradicional y luego hay startup, ¿no? Pero en ese momento no había el concepto de startup. Y fue una amiga que me dice, Jaime, hay un programa que creo que te va a gustar mucho. Es un programa gratuito organizado por los alumnos latinos de Stanford, y es como una especie de inmersión al ecosistema, digamos, de empresas de tecnología, ni siquiera startups. O sea, no entendía yo el concepto en ese momento todavía. Estamos hablando 2010, ¿no? Y ahí, en ese momento, ese programa, que lo que hizo fue, en una semana, ponernos un montón de conferencias y sesiones con founders de startups, inversionistas, expertos en tecnología, y fue un cambio total de mindset. De hecho, incluso parte de la dinámica era, te formaban grupos, tenías que armar tu propia idea de startup, te iban dando ciertos workshops donde te enseñaban a cómo hacer pitch, cómo hacer presentaciones, y el último día le presentabas a un grupo de inversionistas. Ah, ¿qué hablas? Habían inversionistas de verdad que invertían en startups de Silicon Valley que fueron ese día. Y de hecho, uno de ellos he mantenido el contacto hasta el día de hoy, ¿no? Y ahí ya me salto a quizá el futuro, porque una de las varias veces que regresé a Silicon Valley, fui a hacer su Entrepreneur in Residence en uno de sus programas. ¡Qué locura! Para mí ese programa de Stanford fue súper bacán porque te cambió el chip, y cuando regresé a Perú
nunca he visto a mi familia tan infeliz como en ese momento, porque llegué y era como que tengo que hacer startup, todo lo que he venido haciendo no sirve para nada, la tecnología exponencial y venture capital y no sé. Claro, me imagino que no entendían nada. No, no, o sea, chino. Volviendo un paso atrás, este programa fue organizado por los alumnos de Stanford. Así es, en el campus de Stanford, con el apoyo del faculty, escuché a profesores de emprendimiento de Stanford que son unos crack, muchos de ellos autores de 800 libros en este espacio. Nada, Tina Selig, por ejemplo, una de las eminentes en este espacio, o sea, ha sido una de las mejores conferencias que yo he escuchado y todo organizado por los alumnos, apoyados por, ellos tienen como que estos diferentes organizaciones de alumnos y la de los latinos y tiene sus propios financiamientos, entonces nosotros no tuvimos que gastar nada, o sea, era llegar y de ahí una semana donde ellos nos han cambiado el mindset y la verdad súper valioso. Una pena que se descontinuó, pues yo creo que hubiera sido de mucho valor. Total, si hay algún estudiante de Stanford, algún Ivy League por acá, ya sabe, por favor, tomen esa iniciativa. Dato curioso, uno de los organizadores me lo volví a encontrar en el DEF CON en Bogotá el año pasado y es eso como que vas caminando por el pasillo y se quedan los dos mirando y se quedan así mirando y digo, nos conocemos, ¿no? Y es como que, sí, Jaime, yo, Andrés, y es como que no nos hemos visto hace 12 años, o sea, increíble. Es como si no hubiera pasado el tiempo. Ahí te das cuenta de lo poderoso que es salir, ¿no? Salir de tu zona de confort, de tu país y explorar otras culturas, otras formas de pensar, porque en verdad es súper poderoso. Ahora, llegas a Perú, tu familia infeliz, tú feliz. ¿Qué pasa con Jaime? ¿Cuál fue su siguiente paso? Lo primero fue decirle a mi socio que él también viajó junto conmigo al mismo programa y le digo, no sé tú, Juan Diego, pero yo ya vi que no hay que seguir con esta empresa de consultora, hay que empezar a hacer startups. Y él no lo vi muy convencido de dar el salto a hacer startups, ¿no? Como que lo veía como que no era su espacio, ¿no? Le dije, no hay problema, o sea, tú te cedo mis acciones de la empresa y yo me voy y me arranco otra cosa. Ah, saliste así, dijiste, me voy acá. Sí, o sea, uno de mis mejores amigos, siempre hablo de las cosas buenas y malas que he hecho y en esa en particular, si bien encontré un socio al cual admiraba, bueno, admiro hasta el día de hoy, solo que ya no somos socios, pero que básicamente una persona buena con el que trabajar, honesta, trabajadora, todo, lo que nos faltaba era el complemento. Los dos éramos ingenieros de sistemas, éramos muy parecidos en ese sentido, entonces Yeah. no como que recomendación para todos los founders, pues que complemento, ¿no? Que no sean idénticos. Entonces al final digo, bueno, voy a arrancar algo solo y como nadie más estaba en esta onda de startups, bueno, voy a ser un solo entrepreneur, que es otra cosa que no les recomiendo a menos que sea tu único camino, porque es difícil, Durísimo. especialmente en un momento donde no había know-how de esto. O sea, hoy día hay, no sé, pues el Link Canvas, el Startup Way y todos los cursos de Y Combinator, incubadoras, aceleradoras. Hoy día no hay excusa. En ese momento no había nada. Entonces ahí como que descifrando la pólvora en Perú y pensando, ok, lo único que me enseñaron es identifica un gran problema y luego crea una solución tecnológica y pivotea, 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 ¿no? Y así fue, empecé a buscar diferentes problemas para resolver, que es algo que tampoco no es que aconseje como que salgan a buscar problemas, sino más bien creo que los buenos founders son aquellos que se toparon con el problema, se dieron cuenta que nadie lo estaba resolviendo y dijeron, si no somos nosotros, no es nadie, ¿no? Entonces, yo más bien me empecé a hacer hunting de problemas y encontré un amigo que era doctor y me dijo, bueno, y los historiales clínicos es un problema que tengo un gran problema. Y dije, ay, eso vamos a hacer. Claro, me estoy metiendo en una de las industrias más difíciles para emprender. Uno de los lugares donde tienes que mantener un nivel de seguridad de la información brutal, donde las empresas trabajan con unos enlatados europeos o estadounidenses súper caros. La verdad no sabía en lo que me estaba metiendo y eh, pude como que
con lo que tenía ahorrado, por lo menos gastar en lanzar esto, y gasté todo mi dinero en contratar estas empresas de tercerizadas de Software Factory. Y entonces yo tenía la idea, hacía mis mockups y todo, y luego iba a esta empresa partner, que era la misma que contrataba yo para la otra empresa, y ellos me hacían en sprints de 2 semanas, o no, ¿verdad? Un sprint de un mes, lo que les había pedido. Pero para el momento que me lo presentan, ¿no? Ya está todo armado y lo llevo para testear con el cliente, ya como que ya está desfasado, o ya aprendí y hay que volver a hacer. Entonces, como que no recomiendo mucho el tercerizar el desarrollo de software si tu core es software. Ahí cometí un gran error y se me fue toda mi plata y se fue lentísimo, y no me quedó otra que decir, bueno, tengo que empezar a trabajar y buscarme otra chamba. Gente, apunten, porque Jaime ya nos está soltando como 3 así claves para los que para los que quieren emprender desde cero, y en verdad es una maestría. Yo en ese momento, o sea, quizás lo que debió haber hecho, en vez de volverme loquito para buscar problemas, es aprende a programar. O sea, especialmente siendo ingeniero de sistemas. O sea, yo no sabía programar. Y eso es una crítica que le hago bastante a la carrera. Y es que nunca hubo tanto push, porque ellos decían, no, aprende lo suficiente como para entender la tecnología, porque al final del día tú vas a ser gerente y vas a contratar gente que sepa programar. Creo que hace sentido si vas a ir a trabajar a una Big Tech. Creo que no hace tanto sentido si quieres formar una startup y no hay suficiente talento tecnológico disponible. Entonces, por lo menos aprender hasta un cierto punto como para arrancar la startup y empezar a avanzar y tener algo funcionando. Y después fácil jalarte un líder de tecnología, pero saber tecnología desde el inicio, pucha, es un game changer. Y ahí, Alex, tú me vas a dar la razón. Tú has aprendido ahí a la mala también. A la mala, totalmente, estrellándome. Por los que no saben, claro, bueno, yo tengo Fitco, lo hice con Andrea, que es mi socia y esposa, los dos somos economistas, y dijimos, vamos a una empresa de tecnología. Tío, olvídate. O sea, contra la pared 50 veces para entender cómo se crea un producto tecnológico. Así que es duro, es duro. Otro consejo es, si tienen un buen founder tecnológico, si es que ustedes no son los tecnológicos, 100% recomendado. Esos son los errores que cometimos nosotros también. Entonces, no salen las citas médicas. Te tiraste los ahorros, vuelves a chambear. ¿Qué pasó? ¿Cómo continúa el camino de Jaime? Bueno, ahí contacté a uno de los que había sido mentores míos en este proyecto, ¿no? Que, como te comentaba, tenía esta empresa boutique de tecnología y era una de las personas, te diría, pioneras en el espacio, ¿no? O sea, y hasta el día de hoy es súper interesante, pero él fue el primer peruano en tener una Apple, ¿no? O por lo menos entre los primeros en traer tener una Apple acá en Perú. Siempre estaba pues con la última generación, de los primeros también en desarrollar soluciones de tecnología cuando no había muchas en Perú. ¿Se puede saber quién es? Sí, 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 o sea, se llama César Ceballos. Me encantaría conocerlo y entrevistarlo. Porque eso de traer la primera Mac a un país debe ser bien loco. Sí, sí, César fue de los primeritos, ha tenido varias de las primeras computadoras. Su empresa se llama ASICS, pero ahora tiene una segunda empresa donde implementa Workspace de Facebook, porque es partner de Meta, y ahora más bien está trayendo próximamente los Oculus a Perú. ¡Qué buena! Y también implementa AWS, o sea, super crack, pero, o sea, desde joven, o sea, él, no para spoilearlo porque ya tiene que tener su propio episodio, pero es una persona que estudió física, no lo terminó, después creo que terminó haciendo economía, pero a la hora digamos, ejecutar su vida profesional decidió programar páginas web porque vio que había una necesidad y nadie lo estaba haciendo, y así arrancó él mismo aprendiendo a programar HTML cuando nadie tenía páginas web. Él era el primero en hacer páginas web en Perú, de los primeros que se metió a impulsar el tema de internet en el Perú con la RCP. Entonces, claro, una persona que siempre ha estado a la vanguardia. Entonces, cuando me acepta ser mentor de mis primeros emprendimientos, yo feliz. Y luego cuando le dije, oye, creo que va a tener que cerrar la empresa y todo, me dijo, bueno, venga a trabajar para mí. Ok, entonces ahí es donde vas a trabajar con él.
y luego con él haces la empresa que postuló a Guaira. Así es, así es. Aprendí muchísimo de cómo él manejaba su empresa, ¿no? Y luego hubo mucha química con él y con el subgerente también de la misma empresa. Y dijimos, bueno, hagamos como una especie de spin-off, ¿no? Con esta idea y implementémoslo, ¿no? O sea, teníamos los recursos, teníamos el know-how, pero estaba muy ligado a, si nos lo ganamos, vamos para adelante, ¿no? Que es la única parte que yo diría que falló un poco. Después fundaste una startup que se llama Rumi. Sí, claro, lo que pasa es que después yo, además de trabajar para César, me contacta la Universidad de Lima porque querían que enseñara en la universidad. Y yo dije, yo encantado. Entonces empecé a enseñar a estudiantes de primeros años de ingeniería, tanto industrial y de sistemas. Enseñaba introducción a la ingeniería. De hecho, estuve muy bien calificado por los alumnos. Te querían. Me querían bastante. O sea, y yo no regalaba notas, simplemente creo que hacía más amena la clase o conectaba mejor, qué sé yo, pero fue una experiencia bien chévere. Y al punto donde años después me invitan también a enseñar en la carrera de marketing y luego un curso en inglés, de hecho, ¿no? Negocios internacionales, pero era en inglés. Y luego enseño programación e ingeniería de sistemas. Entonces ya estaba manejando múltiples cursos y a la par me invitan para ser coordinador de la oficina de emprendimiento, ¿no? Entonces ahí es cuando ya hago el cambio, ¿no? Y le digo a César, oye, como que ya estoy asumiendo más responsabilidad en la universidad y me está dando la oportunidad de como que vincularme nuevamente con el mundo de startups. Y acá, no con el mundo de startups, sino con el mundo de emprendimiento. Entonces me invitan a ser el coordinador de la oficina de emprendimiento de la Universidad de Lima y ahí un poquito cambiarle el foco, porque antes era muy emprendimiento tradicional, muy al estilo Junior Achievement, Yeah. las carteritas, que las alcancías, que las mesitas, los productos de comida. Había un premio que es el monetario, incluso que le daban. Entonces me acuerdo que había uno que había ganado, que era uno que hacía una infusión. Entonces bacán, o sea, todo el mundo, emprender es una maravilla y felicitaciones, pero yo quería llevarlo al camino donde yo estaba segurísimo que tarde o temprano iba a pasar. Y es por eso que ya te juro que no me acuerdo bien las fechas, pero voy a pensar que será 2013, ya estábamos haciendo cosas relacionadas con startups. Entonces, desde la oficina de emprendimiento, ayudé a la gente que trajo el primer Startup Weekend a Perú. Qué buena. El Startup Weekend Lima lo organizó JJ Jorge Jaime, junto con Arturo Calle, y ellos, yo les di pues todas las instalaciones, nos apoyamos para poder armarlo. Luego ellos mismos dijeron, oye, ¿qué tal si traemos también el Founder Institute? Y dije, ya, bravazo, también. Entonces ayudamos a que la Universidad de Lima pueda ser la sede también de la primera cohort del Founder Institute, y así un poquito kickstarting el ecosistema de startup en Perú. No para llevarnos todo el crédito, porque después obviamente han salido muchos otros actores después, pero en un momento era Guaira y luego las cosas que veníamos haciendo desde la oficina de emprendimiento, y ahí ya sale también la Universidad del Pacífico y poco después sale UTEC. Como que ya las universidades fueron tomando, lo pensé también, o sea, como ya las universidades fueron metiéndole cada vez más al tema de startups. Y en este espacio de oficina de emprendimiento tenía yo espacio físico. Entonces un poco empecé a invitar a startups que quisieran venir y trabajar desde ahí. Uno de ellos, el primerito, fue Yaqua, que no sé si alguna vez llegaste a conocerlos, pero Con Fernando. sí, ellos tuvieron un emprendimiento que era social, donde lo que hacían era producían agua, que luego una parte de eso se iba para temas de responsabilidad social, para temas de saneamiento y hacer que llegara agua a más partes de Perú, siendo Lima una ciudad pues con grandes dificultades para acceso de agua. Entonces ahí los recibimos, incluso yo al título personal les di como que un poco de plata para apoyar al emprendimiento, y ahí se fue generando como un ambiente bien bacán, y aparecen otros emprendedores que más bien me dijeron, oye, estamos pensando en arrancar una startup, no sé si te animas a emprender con nosotros. Y ahí es donde sale el Rumi, ¿no? Que en ese momento
lo que querían ellos era más como una especie de búsqueda inmobiliaria, y ahorita se vienen más tips, más sugerencias, más recomendaciones de qué no hacer. ¿De qué no hacer? Porque ellos llegan y voy a hacer name dropping, ¿eh? Porque en verdad esas personas son capaces, ¿no? O sea, también tienen una super trayectoria, te los recomiendo un montón. Mario Hill en ese momento tenía Edipo y ha ido evolucionando a Vedder. Y Carlos Amamé, más conocido como Sama. Es el gran Sama. Mira cómo la vida es, pero Sama después terminó, yo terminé tomando su trabajo en Guaira, pero no voy a spoilear más. Ya hemos entrevistado a Sama. Sama no ha querido contar esta parte, entonces yo lo voy a quemar al frente de todo el mundo. Vamos a cortar esta parte de la entrevista y lo vamos a pegar en el video de Sama. Claro, vas a decir, esta es la parte que Sama no les quiso contar de... Tal cual, tal cual. Él llega junto con Mario y me dicen, oye, tenemos esta idea de hacer una startup de búsqueda inmobiliaria. Y yo, la verdad, acá tip número 1, a mí qué rayos me importa el tema de búsqueda inmobiliaria. O sea, acepté por el hecho de que me parecía chévere estar con estas personas que me parecían bacán y tenían experiencia, pero no estaba muy apasionado en ese espacio, ¿no? Pero bueno, ya vamos a hacerlo. Me dijeron, ya, pero aguanta. O sea, tampoco, ¿ah? Primero hay que ver el tema de cómo nos repartimos la tajada. Pucha, Jaime, tú vas a ser el CEO, tú vas a operar, nosotros somos Mario, otra persona y yo, y nosotros vamos a tener, si no me equivoco, el 80%, no, 90%, y tú vas a tener el 10%. Y yo... 10 y CEO. O sea, yo voy a ser el que va a ejecutar, yo voy a ser... Claro, yo voy a hacer toda la chamba, todo, y yo voy a quedarme con el 10% y no van a poner plata simplemente porque ustedes vinieron con la idea. No, sí vamos a chambear, pero no podemos dedicarle el tiempo completo, tú vas a hacer el tiempo completo. Yo, esto no me suena tan lógico. Yo creo que debería ser partes iguales en todo caso. Y me dijo, pucha, mira, hay otra persona que está ahí como que candidateándose para el mismo puesto, ¿no? Es una chica súper capa. Yo, bueno, entonces invítala, conversamos entre todos y vemos quién hace mejor fit. Entonces mi sugerencia final fue, ¿qué tal si los 5 arrancamos el emprendimiento y nos repartimos en partes iguales? Qué bravo. Yo soy el CEO y Sandra puede hacer este rol y cada uno hace un diferente rol. Fatal, o sea, por todos lados mal. Nos llevábamos súper bien, ¿eh? O sea, era divertidísimo tener nuestras reuniones, la pasábamos bien, pero no llegamos a ningún lado porque tomar decisiones entre 5 personas era imposible, la velocidad era lentísima, luego empezaban a salir temas como que yo siento que estoy haciendo más y tú estás haciendo mucho menos, empiezan a salir esas vainas, ¿no? Que si nunca lo han pensado, es mentira, de todo siempre lo han pensado. Al final, ¿qué empieza a pasar, no? Que Sama dice, oye, chicos, a los 3 meses creo de haber arrancado el emprendimiento, ¿no? Y ya constituía la empresa y todo, ya habíamos empezado a invertir en desarrollo, y me dice, oye, pucha, me ha salido una maestría en Buffalo y me estoy en Estados Unidos. Como que hubiera sido chévere que me lo cuentes antes de empezar esto, de que habías aplicado siquiera una maestría, ¿no? Es como que sí, bueno, ya. Pero no, yo puedo trabajar remoto. Y dije, no sea payaso. Bueno, entonces, mismo como que a Sama lo fuimos perdiendo progresivamente en el tiempo hasta que un día nos dijo, oye, sí, chicos, les voy a ceder de vuelta mis acciones. Pero ahí desapareció Sama. Pasó lo mismo con el otro que se fue a Argentina a hacer su maestría, pero él sí dijo, no, yo trabajo remoto y yo hago el diseño remoto. Pero también era como que súper complicado trabajar con una persona que estaba en otra sintonía, estaba en otro mundo y no había manera de hacerlo sincronizado. Claro. Pero bueno, igual seguimos, pivoteamos, lo cambiamos a Roomie porque decíamos, bueno, búsqueda mobiliaria así genérico ya existe, ¿qué tal si lo cambiamos el concepto a búsqueda de roommates? Entonces, buscas roommates y luego cuando ya has machado el roommate buscas la propiedad o viceversa, alguien que ya tiene una propiedad, o sea, pre-Airbnb, por decir así, ¿no? Alguien que ya tiene una propiedad y busca un roommate, poder hacer el matching, ¿no? Entonces era como Tinder meets Airbnb, roommates, una cosa por el estilo. Y esa propuesta, digamos, la fuimos trabajando. Te diría que nunca llegamos a tenerla pública, todo fue como que pequeños betas que no llegaron nunca lejos, pero igual hicimos toda la experiencia startupera, el ride, y
nos ganamos un viaje a Irlanda en el 2013 para pitchar en el South, no, en el Web Summit, ¿no? Y teníamos nuestro stand, ¿no? Esto, el alley de startups, a todos le dan su booth, entonces teníamos nuestro booth. O sea, lo que nosotros teníamos que hacer es nosotros teníamos que llegar. Eso era como que el deal con ellos. Nos encanta lo que estás haciendo, pero tienes que llegar. Y además nos dieron como un complementary benefit de participar en un programa. Si veníamos 2 días antes, podíamos ir a Cork, ahí nos recibían y nos daban los de Techstars un training de 2 días en cómo pitchar y hacer tu startup. Entonces dijimos, bueno, no es buenísima la oportunidad, y ahí fuimos a este programa. Techstars nos dio una clase maestra. Tú los conoces súper bien también, Alex. Son Sí, capos, son los cracks. son unos cracks. Y el programa, y esta parte creo que es así, la parte que más me gustaba, era que, claro, todo ese training te lo daban en la ciudad de Cork, pero el evento era en Dublín, ¿no? Entonces, claro, pero ¿cómo llegas de Cork a Dublín? Ya, lo que hicieron es ¿Y a cuánto tiempo está? como 1 hora y media, creo, en tren. Y Microsoft auspició el viaje en tren. Sí, creo que es 1 hora y media. Auspició el viaje en tren para llevarnos a todos, pero en el tren había un pitch competition. En el tren. Anda, qué locura. Entonces tenías el vagón en el tren. Entonces, el último vagón estaba el jurado, ¿no? Y luego los otros vagones tenías, como cada vagón tenía a una persona de Techstars que te seguía mentoreando. Entonces, tú estabas ahí y te iban ayudando con tu pitch y te iban llamando, ¿no? Ya, fulanito, vaya, ¿no? Ya, startup tal. Rumi, vaya. Entonces ibas, obviamente pitchabas en inglés, y al final habían creo que como 3 categorías, y una de las categorías era como que el mejor pitch. Y esa la ganamos nosotros. Qué buena. Me gané un celular Microsoft. Los que ya no existen, me gané un celular de Microsoft. Qué locura pichar en un tren. Increíble experiencia, pero no llegó muy lejos esa startup. Cuando regresé, o sea, después de haber estado en contacto con otros founders ahí en este evento, digo, pucha, o sea, estamos lejazos, esta gente realmente está de cabeza, se nota que los founders se han comprometido, son complementarios, todos los típicos recomendaciones que te dan. Y yo cuando regreso le digo a mis co-founders, mira, tú estás part-time, tú nunca apareces, tú estás en Argentina. ¿Qué tal si es que yo les compro a tanto su participación, pero yo me hago de la empresa? Nunca, me dijeron no, nunca llegamos a un acuerdo, dijimos, ¿sabes qué? No me importa. Chao, esto es de ustedes si quieren, pero ya voy a buscar otro camino. Y así termina tristemente ese capítulo, pero hasta el día de hoy me llevo muy bien con Mario, con Sama. A Sandra no lo he visto hace tiempo, pero igual no, son amistades que igual uno quiere tener y mantener, porque el ecosistema de startups es bien chiquito, ¿no? Que eso, claro, ¿no? Es uno de los valores también que yo aprendí en Texas Radical Candor. O sea, negocios te tengo que decir las cosas como son, pero la clave está en decirlo justamente sin afectar a la persona, ¿no? Exacto. Y yo creo que me lo estaba guardando demasiados meses el decir eso, y creo que el choque a ver la realidad en Israel, perdón, en Irlanda y todas esas startups globales que fueron, ese golpe de ese baño de realidad es lo que dije, oye, no, en nada. Y es más, eso hizo que cuando regreso, digo, Perú todavía está muy chiquito. O sea, estamos recién arrancando, ¿no? Y quizá me puedo pasar mucho tiempo acá remando, no llego a ningún lado. Quiero ir a las ligas más grandes. Y ahí es donde justo Gonzalo Villarán, eh, eh, que había trabajado en Guaira, que estaba trabajando en ese momento en Guaira, gestionando el portafolio, me había enterado, me había contado de que él había ido a este programa que se llama Singularity University y que le había parecido increíble, que no había nada mejor que eso. Y dije, pucha, no sé, o sea, son 3 meses que te vas allá y tienes que dejarlo todo. Y estoy ahorita enseñando en la universidad. Vamos a intentarlo, ¿no? Eso es lo que quería, ir a Silicon Valley, y esa era una excusa como para poder ir allá. Postulé, le metí todo a la postulación,
Y dije, bueno, no creo que me escojan porque son 80 personas de todo el mundo que van a ir a pasar 3 meses en el campus de la NASA con keynotes espectaculares. La veo yuca, pero bueno, vamos a postular igual, ¿no? Y pucha, cuando me llega el mail de, pucha, de aceptación, era como que no me lo creía. Y, y yo estaba como que, pucha, postulé porque dije, bueno, no creo que me acepten, pero ya estoy casi en la mitad, o sea, me voy a tener que ir a mitad El ciclo. de ciclo, o sea, dejar colgados a mis alumnos y no sabía qué hacer. Al final tomé la decisión egoísta, desafortunadamente, o sea, egoísta, ¿no? De priorizar mi carrera. Y traté de hacer lo mejor posible para buscarle los mejores reemplazos de profesores a mis alumnos para que pudieran continuar ese ciclo. Y me fui a Silicon Valley a llevar este programa de 3 meses que fue pivotal para la carrera. ¿Pero qué hacías durante esos 3 meses? A ver, les cuento porque suena raro, no es un posgrado típico donde tienes como que cursos determinados, exámenes, proyecto final, tesis, no hay ni una sola certificación detrás, sino más bien el programa tenía una figura, yo siempre digo, es como que los primeros 2 meses, ¿no? De 2 de 3 meses, es como si estuviéramos viviendo constantemente, todos los días, viviendo en los TED Talks, pero de 8 de la mañana a 8 de la noche estuviéramos metidos todos los días en un TED Talk, porque venían como que founders de startups, o sea, no sé, el lunes en la mañana, temática, energía, y venían founders del sector energía y nos iban explicando su espacio. Teníamos faculty que nos daba clases para entender el track de biotech, el track de fintech, el track de blockchain, o sea, como que todas las tecnologías, había así por haber, los espacios, o sea, y venía gente de todas partes del mundo a ir y sentarse ahí en un auditorio, era un auditorio como para 80 personas, eran varias mesas, varias sillas, o sea, que se reconfiguraban de acuerdo a la dinámica, pero era súper entretenido, mucho contenido, o sea, terminábamos el día abrumados con la cantidad de contenido, pero tan junkies de contenido éramos todos y de interés del espacio, que a las 8 terminaban, digamos, todas las conferencias programadas, pero encontrábamos la manera para en la hora de almuerzo hacer como que breakout rooms y tratar más entre los propios participantes, ¿no? O sea, organizamos cosas propias y luego a las 8 de la noche hasta las 10, 12, hacíamos lo mismo, buscábamos y hacíamos breakout sessions y poníamos en la pizarra ya en el room 1, vamos a hablar sobre cómo podemos utilizar drones para la construcción y alguien lo moderaba y la gente iba, ¿no? El formato se llama Unconference, ¿no? Que no sé si muchos han escuchado, pero es tú cuando armas una conferencia, armas todo el programa, buscas a los speakers, cosas por el estilo. Ya. Un Unconference es básicamente pones el calendario libre y la gente va yendo a la pizarra y dice, yo quiero liderar tal temática, ta, 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 ta. Y la gente llega a ese room donde está la temática tal, alguien modera, pero los participantes son los que van interviniendo, ¿no? Entonces era increíble porque tenías todo el día mucho know-how, mucho conocimiento. Pero luego el programa en un determinado momento te exige formar grupos, escoger una problemática y empezar a desarrollar una solución y prepararte para un pitch que lo van a hacer en un auditorio gigante en el Museo de la Computación, ahí en Silicon Valley, y ante una audiencia sí, habían inversionistas, habían founders de tecnología de Silicon Valley, bien bacán, ¿para qué? Creo que mi highlight de esa experiencia es la red, o sea, esas 80 personas con las que tuve la oportunidad de estudiar, todos eran unos cracks en su industria, una trayectoria increíble. Podría, como que no sé, pues, mencionar las cosas que han venido haciendo ellos ahora, que estoy sumamente impresionado. Y ha sido probablemente la primera vez que sentí el impostor syndrome, ¿no? El síndrome del impostor, pero así, serio, ¿eh? Serio. ¿Por qué? Mi roommate era un neurocirujano que estaba desarrollando una empresa de tecnología
que hoy lo tienen en España y le está yendo increíble. Te digo, ¿y, qué hago yo acá, no? Luego habían otro de ellos era un brasilero, founder de una fintech en Brasil que desarrolla soluciones sobre POS, sobre Android y transacciona no sé cuántos millones de transacciones para, para Brasil. Y hoy en día su startup es un unicorn. ¿Nació en Singularity? No, te estoy contando cosas que ya estaban haciendo previo a Singularity. Ah, ya tenían la empresa y fueron a Singularity como a Boost, a crecer más. Así es, así es, así es. Esta persona que te digo, o sea, él terminó siendo mi socio en la startup que formamos en Singularity y él venía del mundo fintech, una persona self-made, o sea, él empezó siendo developer y luego se juntó con otra persona y dijeron, oye, pero podríamos utilizar los POS, ¿no? Traemos POS chinos, corren sobre Android y podemos como que crear software para que se cree una especie de Apple Store, ¿no? Un App Store encima de los POS para que puedas utilizarlo en tu comercio, ¿no? Y desarrollar una tecnología súper buena que al final, hoy, son un proveedor grande, utilizan blockchain y son un unicornio en Brasil, ¿no? Pero no eran un unicornio en ese momento, pero sí estaban sumamente bien avanzados. Es más, ya tenían una subsidiaria en Estados Unidos, habían levantado capital allá, o sea, crack. Y como ellos, había otro que era un especialista en data, que hoy día está haciendo estudios o sea, usa Big Data en genética para poder predecir rasgos, enfermedades. De hecho, tienen un TED Talk justamente de ese tema. Ah, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo en la descripción. Sí, o sea, es como que, tío, de esos 80 creo que deben haber como 5 de ellos o 10 que tienen TED Talks. Con eso ya, con eso ya dices bastante, ¿no? Entonces, Singularity era un programa, ¿sigue existiendo el programa? ¿Alguien podría postular hoy en día? Singularity University como entidad todavía existe, han ido pivoteando mucho el modelo. Lo que pasa es que en ese momento cuando yo fui, había un tema de becas que te los otorgaba Google, luego los países, ¿no? Tipo Perú, sponsoreaban también un par de personas al año, ¿no? Yo entré antes de eso, yo entré cuando era Google el sponsor de, de este programa y es por eso que Google y NASA, ¿no? NASA nos dio el espacio, ¿no? O sea, NASA ahí en Mountain View, el Ames Research Center, tiene como que dos zonas, ¿no? La zona donde está altamente militarizada, ¿no? Y para poder entrar a esa zona tienes que obviamente entrar por un motivo muy particular y tienes que pasar background check. O sea, con tiempo, tienes que tramitar para poder ingresar. De hecho, fuimos una vez porque uno de los programas selectivos que podías tomar era experimentar lo que es manejar un simulador profesional de pilotos comerciales, pues, ¿no? Qué locura. Entonces, hubo varios entrenamientos previos para llegar a eso. Había otro también que era un entrenamiento para el espacio, ¿no? Y era en la piscina con un montón de mecanismos. Pero en fin, para entrar a ese simulador había que, aparte, practicar un montón con Flight Simulator, ¿no? Teníamos uno en el campus. Y si pasabas el test y el background check, que no todo el mundo lo podía pasar porque, o sea, nuevamente habían países que quizás no eran tan friendly con Estados Unidos, Friendly. ¿no? Entonces le decían, no, tú estás más complicado, ¿no? Creo que los de Israel les hacían mucho problema, pero había la otra mitad, que era donde nosotros estábamos, que era más una especie de, o sea, igual había un control para ingresar, pero era más como una especie de espacio donde había alojamiento más oficinas, ¿no? Entonces había incluso hasta una sede de Carnegie University, ¿no? Carnegie Mellon tenía una sede ahí, habían oficinas de empresas de tecnología, ¿no? Había una que estaba desarrollando un dispositivo para, tipo esas pistolitas para medirte la temperatura, y esa pistolita te medía Ya. todo, ¿no? Oxigenación y miles de otras cosas solamente con apretar un botón, muy a los Star Trek. Qué buena. Habían otros que estaban desarrollando una tecnología, una máquina para
para astronautas para que puedan ejercitar en el espacio, esa misma tecnología, pero llevado al fitness. De hecho, eso te podría hasta interesar. Man, ya. Y era increíble porque como estaba en el campus, podías ir y te usaban como experimental y usaban todas esas como que te ponían cosas con temperatura, iban cambiando las temperaturas, las fuerzas y decían que con 15 minutos de esa vaina podía equivaler a una hora de ejercicio regular en máquinas, ¿no? En fin, pero era un campus así. Y había lo más icónico es que tienen un hangar de un Zeppelin, porque en esa época, o sea, era un campus militar y ahí se fabricaban los Zeppelins, eh, Primera Guerra Mundial, si no me equivoco, pero está todo desmontado. Entonces ves solamente la estructura, ¿no? Sin caparazón, solamente la estructura metálica de un hangar gigante para Qué Zeppelin. locura. Entonces eso es lo más característico del lugar. Y aparte está el aeropuerto donde aterrizan. O sea, si viene el presidente a la zona, aterriza en ese aeropuerto, ¿no? Y a nosotros nos dieron un campus y se sentía como una especie de ciudad abandonada, ¿no? Porque en su momento era un lugar donde vivían las familias de los militares. Entonces había un McDonald's. Y ese McDonald's está abandonado. Y ese McDonald's lo tenía tomado un científico que estaba desarrollando hardware para fotografías, para, el- para la estación espacial, ¿no? ¿Ya? Entonces era como que había tomado el McDonald's para hacer su laboratorio. Luego había un pequeño banco, ¿no? Una caja de ahorros, un banquito chiquito, como que una rama local, y ese lo habíamos tomado y ese era nuestro coworking. De hecho, tengo un video que grabé ahí de nuestro video de venta de nuestra startup y lo grabamos ahí, o sea que pueden verlo si quieren después. Vamos a poner el link. El ambiente más grande era una especie de auditorio con salones alrededor y ahí es donde pasábamos básicamente todo el día. Y llegaban momentos donde sentíamos que estábamos prisioneros porque no salíamos del campus, ¿no? Porque para salir del campus tenías que caminar casi media hora porque los carros no entran. No puedes pedir, o sea, podías pedir Uber, pero el Uber te esperaba en la puerta del campus, ¿no? Tenía que caminar 30, 40 minutos para llegar ahí. 30, 40 minutos caminando para llegar a tu Uber. A la miércoles. Para llegar a coger el taxi tenías que caminar, porque era lejísimo, ¿no? Pero ya después con el carro podías entrar, ¿no? Había muchos que al final decidieron como que alquilar un auto por los 3 meses, porque si no, salir era imposible. Pero nada, fue una de las mejores experiencias porque estás día y noche con esta gente brillante y viendo cosas que pueden hacer en conjunto y ahí fue donde nació la idea de armar mi biotech, junto con 2 personas que conocí en ese programa. Cuéntanos de la experiencia de crear una biotech, porque claramente no es una startup habitual, ¿no? No es una fintech, no es una edtech, no es un SaaS. Nos fuimos para biotech. ¿Cómo terminaste creando una empresa así? Una de las cosas que no me recomendaron ni bien llegué al programa es come with a clean slate, ¿no? O sea, ven, borra con todas las cosas que tú venías en mente que querías ejecutar y arranca en blanco, no en limpio. Arranca en limpio. Trata de absorber todo lo que puedes los primeros 2 meses. No trates de saltar a construir algo, no trates de saltar a la primera cosa que se tenga a la mente, no hagas. Sino busca empaparte de todo, conoce todo el mundo y cuando sea el momento nosotros te vamos a decir, es momento de ya empezar a formar grupos, pero hasta ese momento absorbe cual esponja, ¿no? Y ahí en ese programa, o sea, creo que el track de Biotech fue el que más me jaló la atención. ¿Por qué? Habían otros, ¿no? O sea, blockchain me pareció, uy, qué chévere esto de blockchain, pero la verdad es que en su momento no le di mucho atención, más allá de comprar bitcoins, que después me arrepiento de haberlos vendido tan temprano. ¿Compraste Bitcoin en qué año? En el 2014. ¿A cuánto lo compraste? No sé cuánto habría costado. No sé si saben $100 o algo por el estilo, pero Boom. claramente no era 67,000 que llegó a ser su pico, ¿no? Y cuando saqué 4X de retorno dije, qué campeón, ¿no? Mejor ya. Aparte no fue tanta plata, entonces, no sé, en fin. Pero habían otros tracks interesantes también. Podemos quedarnos con la historia que compraste Bitcoin en el 2014. Crack. Así es, sí. Pero lo vendí. Y un montón de gente que hizo lo mismo, ¿no? O sea, dijo, ya hice 100 veces mi inversión y, ¿no? De $1 a $100 pasó y ya está. Esto no va a llegar a ser nunca más.
y de repente un monstruo, ¿no? Y más bien, cuando estaba en 60.000, todos, sí, va a llegar a 100.000, ¿no? O sea, en el momento donde había que ser optimista, estábamos pesimistas. En el momento donde debíamos estar pesimistas, estábamos todos optimistas. En fin, blockchain, más allá de eso, me pareció en ese momento interesante, pero nunca le agarré tanto el interés, y recién los últimos 2 años he entendido el propósito o potencial que tiene para los negocios o para todo, ¿no? Pero en fin, blockchain era uno, eh, todo lo que era el tema de energía. O sea, me pareció súper interesante entender dónde están los espacios de innovación. Y esto es todo. Tesla ya existía, pero creo que todavía no estaba tan popularizado. En ese momento Tesla tenía como que la versión más cara, Ya. ¿no? Y uno de nuestros profesores tenía Tesla y para nosotros era como que, ¡guau! Pero en ese momento uno de los big issues todavía seguía siendo generación. O sea, son tres cosas: generación, transmisión y storage, ¿no? Y almacenamiento. O sea, esos son los tres espacios donde como emprendedor en energía tenías que entrar a resolver, ¿no? Entonces, la gran revolución de Elon Musk no ha sido necesariamente el auto, sino ha sido el storage. Cómo hago tan baratas las baterías que ahora es factible tener un auto eléctrico, ¿no? Entonces, ese tipo de nuevo mindset ayudó bastante. Entonces, para cada vertical fuimos aprendiendo, pero biotech fue el que más me llamó la atención. ¿Y por qué? Porque nunca se me habían ocurrido la cantidad de aplicaciones reales que se podían generar en este espacio. Tenías el tema de alimentos sustitutos, ¿no? O sea, algunos que son literalmente reemplazar la carne animal por vegetal y tener algo que es casi, casi indistinguible, ¿no? Y te estoy hablando de 2014, ya era en sí bastante bueno, hoy es mucho mejor. Y tienes hoy, solo para mencionar en Latinoamérica, o sea, un Notco de Chile Notco. es un claro ejemplo de Latinoamérica de ese trend que en 2014 estaba, te diría, en su momento donde recién estaba arrancando. Eh, Luego estaban los sustitutos, que no son sustitutos, sino que la carne animal, en vez de producirla sacando de la vaca, lo que hacían es sacar las células de la vaca y producirlas, fermentarlas como haría cerveza, en pocas palabras, ¿no? Y producirlo en laboratorio, las células animales, cosa que no tienes que matar al animal, sino simplemente crecer la parte que realmente sí se consume, ¿no? Porque es un desperdicio, porque no todo el animal se llega a consumir. Y todo nace pues porque el big issue es que la industria, digamos, el ganado o en general, toda la industria animal es un gran emisor de contaminantes, ¿no? O sea, consumo de agua, de CO2, sí. tierras y obviamente de CO2. Entonces, si podemos realmente, y esto era un poco la filosofía de Singularity, ¿no? Como que tráeme un problema que tiene 1 millón de personas y yo te voy a dar un negocio de $1 millón. Pues esa era como que la frase que siempre repetía Peter Diamandis, el fundador. Y Qué buena. y hace mucho sentido, ¿no? O sea, este es un espacio donde el problema cada vez va a ser más grande conforme muchas partes del mundo vayan saliendo de la pobreza. Lo primero que quieres es empezar a comer carne o cosas que antes no tenías acceso. Entonces, se multiplica cada vez el problema en el tiempo. Entonces, solucionar el problema no a través del activismo de decir, consumo menos carne, apagamos las luces un día y cosas por el estilo, es, no, ¿cómo usamos la tecnología para resolver los problemas más difíciles de la humanidad? Y el hecho de poder producir en un laboratorio a una escala mayor, eficiente, de recursos, hoy no hemos llegado al punto 100%, pero estamos bien cerca de que el día de mañana tú puedas comprarte una carne que sea no puedas distinguirla, si es sacada del animal o si ha sido creada en un laboratorio y está al mismo precio o a menor, ¿no? Y cuidando quizás incluso hasta la calidad y de que sea más saludable y que no tenga ni un virus, ni un parásito, ni nada. Entonces, no vamos a lograr resolver los problemas grandes de la humanidad en este espacio solamente con buenas intenciones, sino tenemos que crear un producto que sea más barato y mejor. Porque así somos los seres humanos, ¿no? Totalmente. Podremos comernos una que otra hamburguesa vegana solamente para apoyar la causa, pero al final del día no vamos a cambiar nuestros comportamientos. Entonces,
que la tecnología nos ayude a hacer eso. Por ejemplo, uno que me parecía súper interesante y compartí laboratorio con ellos después. Clara Foods lo que hace es, en vez de tú obtener la clara de huevo, se usa para muchísimas cosas, ¿no? Repostería, suplementos de gimnasio, un montón, pasta. Entonces lo que ellos decían, en vez de que tengas que crear, ¿no?, la gallina, poner los huevos, extraer el huevo, o sea, todo ese proceso, ¿qué tal si las proteínas que están en la clara de huevo las producimos en laboratorio, ¿no? Y es como que, ¿what? Entonces, cómo funciona? Las bacterias, ¿no? Unos científicos hace muchísimo tiempo atrás descubrieron que podías reprogramarle el código genético sin tanta dificultad, ¿no? Y con mucha buena precisión. Bacterias como E. coli, que son bien sencillas, que su código genético es bien chiquito, entonces es fácil de poder hacer esas ediciones, pero entras, cortas e insertas el pedazo de código genético para que esa bacteria, en vez de comer el azúcar y producir alcohol o algún otro resultado, empieza a producir la proteína que tú le has codificado. ¿Qué hablas? En pocas palabras, esa bacteria o esa levadura la reprogramas para que produzca lo que tú deseas, ¿no? Hoy día, por ejemplo, tú usas levadura para producir la cerveza. Ya, esa misma levadura, tú en vez de decirle, oye, prodúceme alcohol, lo que le puedes decir es, prodúceme proteína A, proteína B, proteína C. Entonces, lo que hacía esta empresa, Clara Foods, era básicamente utilizar levadura reprogramada para, en la misma máquina fermentadora, producir las proteínas individuales. Y luego las juntaban y obtenías clara de huevo, ¿no? Sentido opuesto, ¿no? En vez de la gallina, huevo, clara, desde la bacteria, proteína, clara de huevo. Y eso vas y se lo vendes a un Barilla para que te produzca pasta. Vas y se lo vendes a una empresa que hace postres. O eventualmente puede llegar incluso a estar en una tienda para que puedas comprar la clara de huevo de frente, ¿no? Entonces, eso es cómo la tecnología resuelve los problemas en el espacio de biotech. Y eso de reprogramar bacterias se llama synthetic biology, ¿no? Biología sintética, ¿no? Porque sí estamos entrando a reprogramar un ser vivo, ¿no? Y eso, y eso es la manera como todo el mundo me dice, ay, pero eso es jugar con la naturaleza, qué sé yo. Ya, eso es lo que, gracias a que existe esa tecnología, toda la gente que tiene diabetes hoy día tiene insulina a un costo mucho más razonable a que si seguiríamos usando el mecanismo antiguo de extraer la insulina del páncreas de cerdo. Hoy, la insulina se produce en laboratorio a través de bacterias que la reprograman y produce insulina. Cogieron el código genético del ser humano que codifica cómo se produce la insulina y la insertaron en la bacteria y esa es la que produce el día de hoy insulina y eso después se trata, se limpia y se comercializa. Ese mismo principio se está aplicando hoy día, pero para alimentos, para producir otras medicinas, incluso para producir materiales para la vestimenta, ¿no? O sea, un cuero orgánico o cosas por el estilo, ¿no? Escúchame, tengo que hacer una pausa acá y aclarar algo. Doy fe de que eres buen profe, porque jamás en mi vida me había interesado la biología tanto como hoy día. O sea, en el colegio era el curso que más detestaba. Saludos a mi profe de biología. Pero hoy día digo, no hay forma, o sea, quiero aprender más de este mundo, me parece increíble. Es que si me lo hubieran enseñado así, hubiera sido más chévere. 100%. Me parece espectacular. Voy a leer de biotech de todas maneras. Otro en el laboratorio no estaba haciendo ingeniería sintética, sino lo que estaba haciendo es usando química para producir vino o whisky en base a los componentes. O sea, a nivel molecular, ir pensando, bueno, si es que el whisky básicamente, o el vino es básicamente esa serie de moléculas, ¿qué tal si yo las reconstituyo y creo un vino o un whisky que nunca tuvo que salir, digamos, del campo, por ponerlo así? Entonces, claro, si me hubieran enseñado química usando ese tipo de ejercicio y ya pues tienes que hacer todos tus cálculos y el diagramas y entender los isótopos y todo, eso creo que me hubiera gustado un poco más a que simplemente acá están los ejercicios, háganlo. Totalmente, biología para negocios. Ya, un curso sí, por favor. Ya tienes un nuevo curso para dictar. Así es, y la verdad es que conforme vas escuchando otros casos es increíble porque otra gente está haciendo gelatina sin animal,
el otro estaba haciendo el cuerno de rinoceronte, pero sin el rinoceronte, para evitar de que estén matando a los rinocerontes solamente para poder comprar el cuerno. Y así pues hay un montón, y algunas no han funcionado, pero hay otras que han sido unas marcas súper exitosas. En nuestro caso, al darnos cuenta de que había todo este espacio, que de hecho ninguno de los tres fundadores originales éramos expertos en biotech, simplemente nos habíamos quedado tan enamorados de lo que estábamos escuchando, y uno de ellos, que es el que te digo que es el ingeniero de software que tiene su fintech y hoy es unicornio, en ese momento dijo, mi negocio va a seguir, pero yo quiero hacer algo en el campo de biotech. Entonces él me decía, te he visto, Jaime, eres bueno vendiendo, te quiero en mi equipo, hagamos algo juntos, ¿no? Y ahí es él el que me empezó a evangelizar de ese campo del biología sintética, ¿no? Y él hacía una analogía muy interesante, que claro, no es que él se lo haya inventado, él lo ha escuchado de varios, él se ha encargado un poco también de masificarlo, ese conocimiento, pero en pocas palabras es, imagínate que la bacteria es una especie de fábrica, ¿no? Y, y tú le das instrucciones, un blueprint de qué es lo que tiene que fabricar, y te lo produce. Pero como la bacteria también se multiplica, es como una fábrica que se está multiplicando y produce más. Entonces, ese nivel de exponencialidad. Y el código genético de esa bacteria, imagínatelo como si fuera una pieza de software, donde el código genético, el código, digamos, de una computadora está en ceros y unos. En una bacteria son las cuatro letras que con esas cuatro pues codificas todo nuestro cuerpo, ¿no? Son estos cuatro aminoácidos. Entonces, el A, el G, ¿no? Ahorita ya ni me acuerdo los nombres, ¿no? Bueno, se me han ido pero el A, C, T, G, ¿no? Que son estas cuatro aminoácidos que básicamente son parejas, y el orden en que pones estas parejas es lo que codifica el código genético de todo. Entonces, si tú puedes entrar y reprogramar, le cambias el comportamiento de esto. Es como decir, hacer software. Pero hoy día hacer software en una computadora es papayita, todos tenemos computadoras personales. Hacer esto en bacterias es difícil, tienes que comprarte un laboratorio, que es sumamente caro, y habían empezado a aparecer lo que son los laboratorios comunitarios, como una especie de coworking, pero tienen un pedazo de laboratorio, pero son pocos. Y luego pues tienes las universidades que tienen sus propios laboratorios, o una empresa privada que tiene sus laboratorios. Pero para el común mortal, aprender y meterse en este espacio es difícil. Entonces él hacía el equivalente de la revolución, digamos, de las laptops, ¿no? Steve Jobs trajo las laptops y las volvió mucho más accesible a todo el mundo. ¿Qué tal si nosotros también hacemos algo parecido? Y ahí es donde sale Arcturus BioCloud con la idea de crear una pequeña máquina automatizada en nuestro laboratorio que haga todo el proceso, y tú tienes una interfaz que desde tu computadora puedes poner cuál es el código genético que quieres que la bacteria haga, y la máquina se encarga de hacer todo el proceso de ensamblaje genético, cambiarle el código a la bacteria, incubarla y luego ir mostrándote el progreso para ver si es que la proteína que tú le has puesto, que querías que le has codificado, realmente se produce o no. Entonces, era una maquinita que básicamente era una especie de CNC, que iba pipetando, ¿no? Que es manejando líquidos, y ahí estaban las piezas genéticas, había todo un protocolo que duraban entre 8 a 24 horas, pero la maquinita lo puede automatizar sin tener que estar ahí como humano haciendo eso, ¿no? Entonces, eso fue nuestro diseño inicial. De hecho, tuvimos que sumar a un cuarto integrante, obviamente, que supiera de lo que estábamos haciendo, que era un PhD en ingeniería genética, que se sumó y nos fuimos todos a Silicon Valley a hacer esto. Pero escúchame, la idea suena brutal, o sea, hoy en día incluso. ¿Qué pasó? Creo que todavía creo que no estamos listos para esto. Esto fue en el 2014. O sea, dirías que no hay mucha demanda todavía para eso. Nunca podemos encontrar el product market fit. O sea, diseñamos una herramienta súper bacán, pero que no encontrábamos a alguien que realmente fuera el consumidor. Pensábamos al inicio pues que una gran empresa la iba a querer utilizar, pero ellos tienen sus recursos. Luego dijimos, bueno, ya vamos por los laboratorios de las universidades que
para que no estén gastando en personal, pero después descubrimos que los PhDs no les pagan nada, ¿no? Entonces es mano de obra gratuita para que van a querer pagar lo nuestro. Luego fuimos buscando, no sé, pues científicos independientes, alumnos de universidades. Fuimos probando un poquito de todo y no encontrábamos un buen cliente que tuviéramos recurrencia. Y así es como después de 2 años, haber pasado por un programa de aceleración especial de biotech, probablemente te diría el mejor programa de biotech que hay ahorita en el mundo, que es IndieBio. Nosotros fuimos el first batch. Incluso 500 invirtió en nosotros. Y 500 les invierto, ¿no? Ya. Sí, sí. No pasamos por un programa de aceleración de 500, sino fue de frente. Inversión directa. Sí, Ya. fueron de sus primeras inversiones en biotech, dicho sea de paso. Pero nada, o sea, hicimos todo lo que estaba en nuestras capacidades para hacer que esto funcionara, todos los pivots, pero nunca funcionó. Y creo que una de las cosas memorables de este emprendimiento fue cuando tuvimos que romperle la noticia al primer inversionista, ¿no? A IndieBio, ¿no? Digamos, le mandamos un mail al dueño del fondo, ¿no? Sean O'Sullivan, que él, digamos, operativamente él no está. O sea, él ha contratado gente súper capa para que maneje todos los programas que tiene de aceleración, porque tiene como 6 aceleradoras, 8 aceleradoras en el mundo y cada una está verticalizada en diferentes temáticas. Y a los program managers, ¿no? Cuando le mandamos a los program managers, medio como que ni nos respondieron nada, pero el dueño del fondo nos mandó un mail que lo debía haber enmarcado, porque en verdad fue una cosa que nos tocó bastante, y es que el pata nos dijo, there's no shame, ¿no? O sea, no tengan vergüenza en aceptar esto que está pasando. Yo he estado en el zapato de ustedes, yo he sido emprendedor, sé de que ustedes han arriesgado mucho más de lo que yo he arriesgado, y que han dado todo lo habido y por haber, y eso lo valoro un montón. Y es más, no se vayan a desconectar de la comunidad. La próxima idea que tengan, vengan, búsquenme, porque sí nos interesa. Qué buena. Sí nos íbamos a desconectar un poco y nunca les llevé nada nuevo, pero simplemente esa apertura y ese mindset de que él sabe que está en el negocio de Venture Capital, que va a invertir en cientos de compañías y pocas realmente le van a regresar dinero, y que él, habiendo sido emprendedor, sabe los pains que es ser emprendedor. Has tocado un tema clave, ¿no? Que es es una pregunta que creo que todo emprendedor ha pasado por la mente de algún emprendedor en cualquier momento, que es rendirse porque ya es tiempo de decir, ya estuvo, chao, o ser necio y seguir, ¿no? En tu experiencia, en verdad, de ambos lados, ¿no? Porque también has tenido la oportunidad de manejar Guaira, USIL, la Universidad de Lima y ser emprendedor. ¿Qué consejo le darías a ambos lados, ¿no? Tanto a los inversionistas como a los emprendedores. O sea, ¿en qué momento es válido decir ya estuvo? Es un súper buen punto, porque es bien difícil, ¿no? O sea, el saber cuándo decir hasta aquí nomás y cuándo sí hay que seguir empujando. Voy a pensar en algunas sugerencias que se me puedan venir a la mente. Te diría que la primera es un poco el dar un paso para atrás, ¿no? Salir del aspecto más emocional. O sea, uno a veces se queda muy amarrado porque es tu bebé, es tu emprendimiento, y lo último que quieres es matarlo, ¿no? Entonces, claro, tienes que dar un paso atrás, ¿no? Y decir objetivamente, esto, ¿no? Esta startup, ¿vaya a ser un unicornio, va a ser un $1 billion company, o no? Y si es que realmente estás en duda, que realmente lo vas a llegar a hacer, estás perdiendo tu tiempo, porque tu tiempo vale un montón más, porque podrías decir, ok, hasta aquí llegó, ya hice todo lo que pude por hacer, ya pivoté lo suficiente, o sea, ya gasté todos los caminos que yo creo que hay, y mejor es decir no acá y arrancar algo nuevo donde vas a poner tu tiempo otra vez al uso para algo que quizás tiene mucho mayor potencial. Entonces es básicamente decir, no te enamores a lo primero que hiciste, si sabes que no tiene potencial, ¿no? Es como que te casas con la primera persona que conociste y a pesar de que no estás seguro si es que realmente es la persona que quieres, ¿no? O sea, ponte porque ya, ¿no? Ya le metí demasiado tiempo, hay que seguir haciéndolo. No hace sentido.
sino tienes que estar convencido de que eso es algo que va a tener potencial. Y, y eso creo que es una de las cosas más difíciles de poder aceptar. O sea, yo incluso hasta estaba en negación. Cuando ya habíamos intentado todo, estábamos recontra ajustados en plata, dijimos, no, ya, lo que vamos a hacer es, ya no podemos seguir viviendo en Silicon Valley, porque es carísimo. ¿Qué tal si todos nos vamos de vuelta a nuestros respectivos países? Ahí hacemos que el valor de nuestro dinero se extiende más, ¿no? O sea, le estiramos el chicle, y ahora empezamos a buscar otras maneras de poder hacer el negocio, pero remoto. Ya. O sea, ya habíamos comenzado un proceso donde lo que venía era totalmente inviable, pero era una manera de mentirnos a nosotros mismos de que podíamos seguir haciéndolo. Después dijimos, no, ya hay que recortarnos este sueldo. Luego ya, solamente el CEO, porque él es el que tiene que estar metido el día a día. Y así fuimos muriendo lentito, lentito, lentito. Compañía zombie. Claro, y te vuelves un zombie, ¿no? Y eso. Entonces, al final, reconocer de que ya estás en declive o que ya llegaste al máximo y decir, oye, mi tiempo estaría mucho mejor aprovechado si arranco algo nuevo que realmente sí tiene un techo mucho más alto. No hay, o sea, hay mucho estigma con el fracaso, y yo lo que le diría es, no tengan miedo de aceptar de que hasta aquí nomás estuvo bien, que te importe lo que las demás personas van a creer de ti. O sea, es tan difícil que es imposible chantarla bien. O sea, yo lo acepto. O sea, yo nunca he logrado hacer un emprendimiento que yo pueda decir ha sido exitoso, ¿no? Han tenido sus éxitos, pero nunca llegaron a ser exitosos. Y lo que termina pasando es que siempre estamos viendo los que sí están siendo exitosos, y entonces a ellos son los que más le ponemos atención. Y no digo que eso no está bien, simplemente que no todos son exitosos y no tienen nada de malo. Y probablemente muchos de los que llegan a ser exitosos han pasado por fracasos en el proceso. Entonces, desestigmaticemos el estar ok con aceptar fracasar. Lo importante es, ok, ¿qué es lo que hago después? ¿No? Porque lo que podría terminar pasando es, ok, me despido por completo del mundo startup, que tampoco no es. Qué buen mensaje. Me encantó la analogía que hiciste de la esposa, ¿no? No, ya, le metí tiempo, ya, pues tengo que hacer acá. No hace mucho sentido. ¿Y cómo ves tú el ecosistema por el lado de inversionistas? Porque claro, nos has contado la anécdota de este dueño del fondo que les manda un mensaje tipo súper profundo y bueno, como que, oye, está bien, no shame. Eh, ¿Consideras que hay ya ese nivel de madurez hoy en día en el ecosistema peruano, latino, como para que un founder le diga, oye, estuvo, voy a ver qué hago después? Como para que el emprendedor se quede tranquilo de, oye, no me van a juzgar mañana si levanto otro fondo de, uy, no, es que ese se rinde fácil, ¿sabes? Es uno de los mayores temores que puede tener un emprendedor. O sea, te diría que el mindset ha cambiado muchísimo en el tiempo. De que falta todavía aterrizarlo más, de todas maneras. Creo que el espacio donde todavía no ha calado muy bien es nivel ángel, ¿no? Muchos ángeles entran sin tanto conocimiento del espacio de venture capital. Más bien es el camino por el cual están aprendiendo, ¿no? Entonces cometen muchos errores de meterle mucho a pocas, no diversificar, no hacer un buen due diligence, entre otras cosas más. Pero luego, una vez que ya están metidos en el cap table de la startup, no entienden de que, oye, esa que le invertiste no funcionó, y lo que termina pasando es que se desaniman con el espacio. Yo, por ejemplo, que te he comentado, pero no, que estoy en pleno proceso de fundraising de un fondo. Lo lógico que se me ocurrió fue, bueno, voy a empezar a contactar a todos los que yo sé que han venido invirtiendo en startups, ¿no? Y como muchos de ellos no han partido con una tesis clara, con una estrategia, sino fueron como que así, bueno, vamos a aprender mientras que invertimos, ¿no? Que está bien, ¿no? No les ha ido tan bien, sienten que se han salido medio quemados y como que ya se han desconectado del espacio. Y es que creo que no estaban o no tenían el mindset correcto en ese momento. Entonces, cuando me dicen, ay, sí, porque tal startup no funcionó, no tal funcionó, es como que, obvio, o sea, pero para eso inviertes en 10, inviertes en 20, inviertes una fracción de lo que le pusiste a esa startup. Entonces, creo que muchos están aprendiendo a golpes. Me encantaría que más aprendan desde cero, antes incluso de invertir, de que ya hay mucho para aprender, ¿no? Y es tener un portafolio, diversifica, pon tickets más chiquitos, ¿no? Lo mejor quizás es
no inviertas solo, invierte a través de una red de ángeles, invierte a través de un syndicate, invierte en un fondo y aprende de los gestores del fondo. O sea, hay hoy muchos más caminos que en el pasado. Entonces, yo creo que todo eso va a ayudar al cambio de mindset, ¿no? Mientras que más estas personas nuevas en el espacio empiecen a invertir de la mano o a través de gente con experiencia, van a ellos a aprender y asimilar las prácticas buenas. Porque eso no solamente es para el tema de quejarse si es que falló una startup, no. Los contratos, o sea, los contratos que hacen algunos ángeles es letales, porque su abogado tradicional les dijo, no, tienes que tener esta cláusula, esta cláusula, esta cláusula, y terminas poniéndole miles de candados a la startup y después no pueden levantar capital. Luego dices, no, ¿cómo yo voy a tener el 5% de esta empresa? No, yo quiero tener mayoría, yo quiero tener control. Eh, Hay mil tonterías que hacen cuando desconocen. Entonces, hay cosas que felizmente el ecosistema va madurando y van aprendiendo, ¿no? Es parte de la educación de estos últimos 10 15 años. Bueno, has mencionado ya bastantes, 3 veces el fondo que se viene. Cuéntanos el fondo que estás levantando, en qué va a estar orientado. Poca información puedo compartir por el hecho de que uno no debe. Un sneak peek. Un sneak peek, lo único que sí puedo mencionar es que el objetivo de este fondo es poder apoyar a los mejores founders de América Latina que estén en etapas tempranas, eh, ¿no? Desarrollando obviamente software que pueda, dentro de su nicho, ¿no? Dentro de su industria, realmente poder crecer a nivel regional y idealmente global, ¿no? Y un poco nuestro apoyo va a estar en esta etapa temprana, que lo que busca es ayudarlos en ese product market fit, ¿no? Que es una que yo sufrí cuando he tenido la oportunidad de estar en Wire. He visto que muchos también lo sufrieron al inicio, porque uno parte con una tesis, sale al mercado, se choca contra la realidad y hay que ir cambiando. Entonces, product market fit para mí es una pieza muy clave, porque todo el mundo quiere empezar a escalar exponencialmente temprano y no se da cuenta de que sin product market fit lo más probable es que no llegue muy lejos, ¿no? Y product market fit básicamente es poder identificar cuál es ese producto que realmente resuelve el verdadero problema que tiene este cliente. Yo hago la analogía de los dardos, ¿no? Es como si tienes el tablero de los dardos ahí al fondo y estás lanzando, ¿no? Constantemente diferentes, digamos, versiones de tu software o probando, y el dardo más como que ajustando fuerza, dirección, ángulo, y no le das pues al centro, obviamente la primera. Tienes que seguir intentando, ¿no? Pero recordándote qué es lo que estás haciendo, hasta que de repente uno de esos cambios le dan el centro. Y ahora, digamos, tienes Product Market Fit, ¿no? Le diste en el clavo. Ahora la idea es growth en el sentido de cómo escalo, siempre dándole en ese punto, ¿no? Cómo va para seguir dándole ahí en el centro. Entonces, esa etapa previa de ayudarte a encontrar el product market fit es en el espacio donde eh, este fondo tiene interés de posicionarse, ¿no? Y una de las maneras es a través de los diferentes contactos con potenciales clientes, ¿no? O sea, personas que pueden ayudarte a abrirte la puerta de una empresa grande o mediana o pequeña, dependiendo de tu foco, pero básicamente sean tus primeros personas que te prueben, ¿no? Y que te puedan dar el feedback necesario o puedan ser tus primeros clientes como para poder ir madurando y decir, oye, ya estoy encontrando dónde es donde yo realmente resuelvo más el problema, ¿no? Y todas las startups han pivoteado, todas han tenido un cambio, todas han ido reajustándose, y mientras más temprano lo haces, mejor, más eficiente eres con los recursos, más rápido vas a poder levantar capital, porque es difícil levantar capital si es que no tienes product market fit. O sea, no vas a poder levantar una serie semilla o A si es que todavía estás descifrando qué cosa quieres. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Qué buen fondo se viene. Ya nos estarás contando las novedades, todas las vibras ahí para el levantamiento, que estoy seguro que va a ayudar muchísimo. Así es, así es. Toma tiempo hacer este proceso. Sí, porque no solamente es levantar el capital, es levantar capital de la gente correcta, ¿no? O sea, son personas que tengan el capital para poder destinarlo en venture capital, que no es menor. O sea, al ser un activo de alto riesgo, o sea, obviamente porque tiene alto retorno, ¿no? También es de alto riesgo,
Entonces no es algo que yo les diría a todo el mundo, ¿no? Todo el mundo tiene que hacer venture capital. No, no, no. Eso es un lujo que se pueden dar pocos y felizmente cada vez hay maneras de poder llegar con menor patrimonio, llegar a poder invertir tickets muchísimo más chiquitos, porque ahora existen syndicates en AngelList, microfondos, ¿no? Y eso pueden sí agrupar capital más chiquito, pero igual, que siempre sepan de que es un tema de muchos riesgos, ¿sabes? Es algo donde tú puedes perder absolutamente todo, como también hacer un montón. Pero además, el tener a los inversionistas correctos en el fondo es muy parecido como una startup. Y siempre hago yo el paralelo. O sea, armar un fondo es como armar una startup en el sentido de que tienes que vender una visión, ¿no? O sea, en tu caso, la industria del fitness, ustedes encontraron algo que requería ser resuelto. En este caso es como que, oye, hay un específico tipo de startup que no puedo mencionar ahorita, ¿no? Pero que básicamente de tecnología, ¿no? En América Latina, que necesita un tipo de ayuda y ahí estoy entrando. Y para eso, tú cuando levantas capital, no solamente te dan dinero, sino tienes acceso a industria, a clientes, a expertise que te aportan tus inversionistas. Acá igual, acá los inversionistas de un fondo se llaman Limited Partners y estos LPs lo que hacen es, aparte del capital que te van a ir, ¿no?, entregando en el tiempo, también te van a ayudar con conexiones, con apoyar a las startups, abrirte puertas, ¿no? Es smart money también. Es muy similar, ¿no? Como lo que he mencionado, al proceso de levantar capital de una startup. Entonces, diría, ¿qué es lo más difícil? ¿El levantar capital? ¿El definir la tesis? O sea, yo sé que no puedes dar muchos detalles, pero ya hablando de proceso, alguien que quiere en un momento soñar con ser inversionista, ¿qué es lo más difícil de armar un fondo? Lo más difícil es convencer a personas que apuesten por ti, ¿no? Y que digan, sí, yo te pongo dinero, ¿no? Eso es lo más retador, y mientras más temprano estás en el proceso, mientras menos tienes para mostrar, es más difícil, ¿no? O sea, levantar, y obviamente hay sus proporciones, ¿no? O sea, una persona que ya tiene una larga trayectoria en Venture Capital, ya ha hecho 2 fondos en el pasado, ¿no? Levantar un fondo 3 no es que no sea difícil, obviamente es difícil por el hecho de que el tamaño del fondo es gigante, estamos hablando de, no sé, pues, fondos de 50, 100 millones, obviamente es más difícil, pero ya tienes todo un historial que te respalda, ¿no? Y ya vas a inversionistas mucho más sofisticados, institucionales, que no te van a poner tickets de 100.000, sino te van a poner tickets de 20 millones o 30 millones. Entonces, cambia mucho eso, pero mientras más temprano estás y tienes menos track record para mostrar, al igual que una startup que se basa mucho en el founder, ¿no? Y poco en su historial de la empresa, acá igual, ¿no? O sea, ¿cuál es ese unfair advantage que traes a la mesa? ¿Cómo vas a hacer el sourcing? ¿Cómo vas a hacer el proceso de due diligence? Porque tú, ¿no? O sea, una serie de cosas, porque quizás tu track record no es lo mismo, no es lo mismo que alguien que viene haciéndolo ya 20 años, ¿no? Tú dices, bueno, yo llevo recién 3 años haciendo esto, no es lo mismo. Aparte, los ciclos, igual como hemos hablado del product market fit, ¿no? En una startup, hacer product market fit te puede demorar, si tienes suerte, 6 meses, año y medio, ¿no? Porque son ciclos, ¿no? No feedback loops, ¿no? Donde vas sacando algo al mercado y vas viendo si pega, ¿no? En cambio, en Venture Capital, esos feedback loops duran 10 años, ¿no? Porque tú inviertes el día 1 y hasta que la startup tú no obtengas un exit de esa startup, que puede pasar, no sé, 5 años, 7, 10, no sabes si eres bueno o no en esto. Tal cual. Entonces, tu product market fit, porque no solamente es product market fit tú como gestor, sino si tu tesis, con la tesis también, ¿no? Si le has dado la tesis correcta. Entonces, te puedes demorar 7 años en darte cuenta si realmente es un buen gestor. Y para el año 7 ya has incluso levantado un segundo fondo en base a primeros indicadores iniciales de éxito, ¿no? Decir, uy, sí, mira, tengo una startup que le invertí el año 1 y está en el año 4 y ya en papel vale 10 veces más. Ah, buenazo. Puede ser que para el año 9 muera. Claro. En ese momento te jugó a tu favor, ¿no? Entonces, los loops para Product Market Fit en Venture Capital demoran un poquito más.
Entonces, tiene su extra nivel de riesgo, de complejidad, ¿no? Y dificultad. Qué buena definición, ¿ah? Que nunca lo había visto así. El Product Market Fit como gestor de un fondo toma mucho más tiempo. Me encantaría decir que se me ocurrió a mí, pero se lo escuché a, ¿cómo se llama? A uno de los partners de AllVP, Ya. a Fede. Él vino a Perú hace poco y dio una charla en Utech Ventures y hizo también este paralelo, ¿no? Que uno que está en Venture Capital ya el toque lo saca, pero no lo había visto con la definición de Product Market Fit, ¿no? Y los ciclos. Y dije, esto está súper interesante. Bueno, que llevamos 1 hora y media de conversación y estamos, o sea, tengo 2 hojas, esta vez no las impreso porque no estoy en mi casa, como se dan cuenta los que siguen, estoy en otro lugar, pero me faltan la mitad de preguntas, así que de todas maneras vamos a tener que crear un segundo episodio, Jaime, por favor. O puedo ser más ejecutivo en mis respuestas también, ¿eh? No, no, está buenazo, porque cuando nos metemos en los detalles de la historia es donde obviamente se aprende y es el objetivo de Caminantes, conocer el detalle. Falta toda la parte de correr, de cómo creaste ecosistema, tu rol obviamente hoy en día creador de contenido, los 3 podcasts que manejas, que nos cuentes la experiencia del máster en gestión de tecnología, que dije, que de verdad tengo muchas preguntas de ese máster, pero bueno, eso, ¿te parece esas 3 partes? ¿Lo dejamos para el segundo episodio? Ya, sí, depende de ti. Yo encantado. Va, buenísimo. Pero, ¿sabes? Después de esta conversación, me surge la pregunta, ¿qué te motiva a no rendirte en el ecosistema, del ecosistema en general? O sea, porque se nota tu pasión como emprendedor, hoy, levantando el fondo, como creador de ecosistema, creador de contenido para el ecosistema, digo, fuck, ¿de dónde sacas todas esas ganas? ¿Cuál es la motivación de Jaime? Yo tengo I have a dream, ¿no? A lo Martin. Una de las cosas que me encantaría poder lograr es ayudar a una startup a hacer IPO en Nasdaq, ¿no? O en la bolsa de Nueva York, ¿no? O sea, como que llevar porque ya se han dado, o sea, no es que esté haciendo algo nuevo, pero no lo he hecho yo, obviamente, pero sí, o sea, poder acompañar a ese founder a dar el campanazo, y nuevamente también lo escuché de otra persona y dije, pucha, esto resume mucho lo que quiero, ¿no? O sea, ¿qué nivel de valor agregado le has dado a esta startup, a estos founders, que quieren que estés tú parado al costado de ellos el día del campanazo, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Ser Nubank, ¿no? Y estar ahí, dando el campanazo y tú estar al costado, ¿no? Y decir, yo fui parte de la historia de esta compañía, ¿no? Que está cambiando América Latina. Entonces, yo sé que no, ese founder no soy yo, ¿no? Que todos acá en el mundo tenemos un rol y que ya intenté mi etapa de ser founder de startup y no me funcionó y podría seguir intentando, pero en el tiempo me he dado cuenta de que creo que hago un rol mucho más bacán de enabler, de apoyo, que disfruto. Es más, disfruto mucho más, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Yo como Jaime, ¿qué tengo que hacer para esa imagen, para llegar a esa foto, ¿no? A esa visión? ¿Qué estadios tengo que llegar, ¿no? Y hay un montón todavía de camino por delante. Probablemente ese día, cuando llegue a ese escenario, va a estar todo viejito, pero hay ciertos steps que hay que hacer, ¿no? Entonces, eso me da mucha más claridad, cosa que en el pasado quizás las cosas que he venido haciendo han sido un poco dejándome llevar un poco por lo que ese momento dicta, ¿no? Como que hay algo acá hay una pasión y quiero profundizarlo, ¿no? Quiero hacer esto porque después no quiero decir me arrepiento de no haberlo hecho. O sea, como que muchas cosas eran a tan bajo riesgo, ¿por qué no hacerlo? Hoy día, en otro momento de mi vida ya no están, y el riesgo obviamente no es menor, pero ya es un tema de, oye, ahora sí entiendo un poco cuál es mi rol acá en el ecosistema. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar a eso? Hay un tramo súper largo para llegar a eso, pero por lo menos ya sé cuál es esa imagen que quiero llegar. Y específicamente América Latina, porque siento de que todavía hay demasiado talento disponible, y se ha ido evidenciando con las startups que quizás ya muchos de ustedes están familiarizados. No hay nada más que me llene más energía de poder trabajar con founders. O sea, por ejemplo, el tiempo que estábamos en Guaira con ustedes era demasiado divertido. O sea, poder ser parte del proceso de ustedes, poder
dar mi granito de arena, y ya para mí era más que satisfactorio. Y yo lo veo, si bien como peruano, quiero que Perú le vaya súper bien. Ya desde hace mucho para mí la visión América Latina creo que es más unificada y hace mucho más sentido. Eh, y creo que va por ahí, ¿no? Yo soy fuerte creyente de que muchos de los problemas que hoy día estamos que nos sacamos la cabeza y nos peleamos y lo vemos por otros caminos muy políticos y cosas por el estilo, se resuelven con tecnología, ¿no? Ahí me critican mucho de que trato de sobresimplificar las cosas, pero fuera de cosas, o sea, la tecnología, y lo viene demostrando la historia, vienen a cambiar la manera como trabajamos, cómo funciona la sociedad, y estos cambios tecnológicos nos traen nuevas cosas, y siento que, por ejemplo, AI va a venir a resolver, hoy quizás no lo vemos, pero en un futuro vamos a decir, era lógico, AI vino a resolver todos estos problemas donde estábamos estancados, y la productividad está estancada, y teníamos estos problemas sociales, económicos, y ¡pum!, apareció una tecnología que nos cambió, como fue en su momento el internet, la electricidad, refrigeración, entre miles de otras cosas, ¿no? Entonces, tecnología, por más que uno pueda pensar, ay, mi impacto quizás no es tan grande con mi emprendimiento, todo suma, y ahí es donde yo veo que están los founders de startups, son para mí estos rockstars que cambian y pueden aportar mucho en el ecosistema. Entonces, nada, si están ahí pensando en emprender, pero les falta ese empujoncito, o sea, piensen en ese aporte que realmente pueden hacer que difícilmente a veces viene de los establecidos en el mercado. Qué respuesta tan profunda y tan madura de tu parte, o sea, genuinamente sentí todo ese proceso de autoconocimiento que has llegado para tener la madurez de decir, yo no soy ese founder, pero voy a ser quien está al lado tocando la campana. Y dije, wow, qué chévere. Nada, así que todas las vibras para el gran camino que vienes a recorrer. Entremos a la parte final, ¿te parece? Preguntas rápidas, lo primero que venga a tu mente, ¿Ya? ¿va? Sí. ¿Cuál es tu superpoder? Explicar cosas difíciles de manera simple. Lo demostraste con Biotech. ¿Cuál es tu kriptonita? Mi esposa. 3 cosas que amas de ti. Mi sentido del humor. eh, mi, la manera como puedo estar alegre la mayor cantidad del tiempo. Y mi capacidad para conectar y hacer networking, ¿no? Esa fluidez para poder conversar con personas que desconozco, y no sentirme incómodo ni nada de ese roche. En otras maneras, falta de vergüenza. Qué buena. Tres deseos que le puedes pedir al genio de la lámpara. Le pido 3 deseos más. A ver, no voy a hacer, no voy a decir cosas tipo mis universos y nada por el estilo, ¿ah? Porque no hace mucho sentido, pero pucha, ¿qué cosa podría, no sé, le preguntaría si estamos viviendo en una simulación, esa sería otra. Qué buena. Eh, Está difícil, ¿ah? Te queda. Qué raro que, o sea, no tenga nada que pedirle, porque siento que cualquier cosa que le pediría sería como que hacer trampa, ¿no? Porque siempre uno quiere pedir plata o, no sé, tendría que ser, quiero todo el conocimiento del mundo, pero después se pierde la felicidad de descubrir. Creo que no le pediría nada. Válido. Creo que mi única cosa que le preguntaría es si vivimos en una simulación o no, así para refutar, para ver si es que Elon Musk tenía razón. Vale, válido. Tienes a tu yo, a Jaime niño de 6 años. Le puedes decir una frase. ¿Qué le dirías? Una frase, ya, Ujú. que no te importe lo que piensan los demás. ¿Cómo te gustaría ser recordado? ¿Cómo me gustaría ser recordado? Como, como buen esposo y padre. Voy bien, por lo menos en la parte de buen esposo, creo. Me falta la segunda parte. Y bueno, y la última. ¿Cómo y dónde te encuentra la gente? Felizmente ahí sí he creado muchos canales para eso. Me pueden encontrar en todas las redes sociales. No.
No, digo que la mejor manera, sí, top. Si lo que quieren es entablar una conversación profesional, y esto, la mejor manera es LinkedIn, pero no me agreguen así nomás, ¿no? O sea, dense la molestia de escribir un mensaje personalizado explicando el motivo por qué quieres conectar, ¿no? O sea, es uno de las cosas que más he aprendido de hacer networking, y es que no hay que hacer networking por hacer, y también hay que respetar el tiempo de los demás, ¿no? Entonces, a veces, no sé, alguien me conecta y no tengo idea quién es, ¿no? Y sí me doy la molestia de entrar a ver quién es el perfil, para ver si realmente lo conozco, o si hay algo que yo, viendo su perfil, puedo agregarle, ¿no? Pero si es que no, si yo veo y no hay contexto, ¿no? Es como que, es un alumno universitario, ok, o es un emprendedor, pero no sé, o sea, no veo que no haga con lo que yo hago, o sea, si no me das contexto, o sea, ¿por qué te agregaría, no? Entonces, si me das contexto, me dices el motivo por qué estás conectando, me parece perfecto, porque eso es lo que yo hago, ¿no? O sea, yo sí escribo a gente de la nada y les explico, ¿no? Hola, soy fulanito de tal, y te escribo por tal motivo, podemos conectar, tendrás tiempo, y ahí entablas una conversación. Entonces, búsquenme por LinkedIn, encantado de conversar, vayan directo al grano, no hay nada más que valoro que sean concisos con lo que buscan, y que también sean realistas con lo que buscan. A veces la gente me escribe y me dice, Jaime, quiero ver si puedes ser mi mentor, o Jaime, quiero ver si me puedes dar un asesoramiento en mi emprendimiento. O sea, eso es difícil. Ahí entender o poder asesorar toma muchísimo tiempo, y me encantaría poder multiplicarme, pero tengo que ser bien eficiente con el tiempo, ¿no? Entonces, de hecho, esa es una de las razones por qué arranqué el podcast, ¿no? Porque es una manera como puedo multiplicar el alcance del conocimiento que estoy adquiriendo de conversar con personas súper inteligentes como ustedes, ¿no? Como tú, Alex y Andrea estuvieron en el programa, o sea, ese conocimiento no queda para mí, queda para todos. Entonces, el podcast es un camino por el cual puedo tratar de cubrir esa aspiración de compartir, que hoy me encantaría poder responder a todo el mundo, y cuando me escriben, trato de darle todo lo que puedo, y no soy de los que le gusta mandar audio, soy de las personas que le gusta dejarlo por escrito y ser conciso con los mensajes. Entonces, conectemos por LinkedIn, encantado, pero directo al grano. Muy buen tip. Y obviamente los invito a seguir el podcast Innovación Sin Barreras, ¿no? Sí, igual sí, aunque no conectamos en LinkedIn, sígueme, LinkedIn, Instagram. Ahí en TikTok estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Mi mujer me empuja a que haga TikTok, pero no me nace, pero igual estoy ahí intentando. Pero bueno, el podcast está en todos lados, de Spotify, YouTube, donde sea. Los invito a escuchar Innovación Sin Barreras. Vamos 133 episodios. Para el momento que salga esto, ya habrán sumado unos 3, 4 más. Buenazo. Vamos a dejar todos los enlaces en la descripción del episodio. Jaime, ha sido un gusto tener esta conversación. En verdad, muchas gracias por tu tiempo. Yo he aprendido muchísimo. Estoy segurísimo que todos los que nos han escuchado han aprendido bastante. Y nada, queda pendiente esa segunda parte. Me parece perfecto. Cuando quieras, hacemos part 2. Esa es. Nada, te mando un abrazo. Mil gracias, Alex. Nos vemos pronto. Que estés bien. Hola, querida comunidad de innovadores. Espero que hayan disfrutado mucho del episodio. Como saben, todos los viernes publicamos con mucha alegría un nuevo episodio para ustedes. Y para continuar mejorando el programa, nos encantaría conocer más sobre ustedes. Los invito a escribirme a mi correo electrónico hola@jaimesotomayor.com o en mis redes sociales para que me cuenten qué les parecen los invitados y temas, y cómo este programa los está ayudando en su objetivo de crear el próximo unicornio de la TAM. Finalmente, les agradecería enormemente si pueden compartir este podcast con amigos y familiares que estén interesados en estos temas, como también a calificar con 5 estrellas este podcast en Spotify o Apple Podcast. Así más personas nos podrán encontrar. Muchas gracias por escuchar Innovación Sin Barreras Podcast y hasta un próximo episodio.